¿Cómo ha tomado esta proyección del ministro Salardi, que decía yo en un primer momento mano a mano con los periodistas, se animó a poner este 4% y parecía también mostrar cierta fuerza que diríamos había ido perdiendo el MEF, ¿no? Ese compromiso con ser disciplinados fiscalmente, con agarrar esa llave del candado muy duro y no ceder ante presiones políticas. ¿Puede ser que el ministro haya dado el mensaje correcto en esta primera, si se quiere, intervención pública? Creo que sí, porque como bien dice Santiago, el MEF ha ido perdiendo peso en las decisiones y que el ministro apunte a una tasa de crecimiento que es perfectamente alcanzable es, digamos, un mensaje digamos, que alienta al sector privado, que si vemos los datos, estamos en un proceso de recuperación económica en curso y que también apunte a controlar el déficit fiscal. Creo que eso es un mensaje fuerte, incluido el anuncio de no seguir dándole recursos a Petroperú. Todo eso son señales positivas, incluso hablando de facilitar inversiones privadas, permitiendo o liderando la negociación y firma de adendas de 4 proyectos emblemáticos. Todo esto, digamos, es positivo, es un gestor que hoy día está en la cabeza del MEF y un gestor en el buen sentido de la palabra, dado su, digamos, desempeño en proinversión. Y evidentemente la pregunta del millón es si es que todas las restricciones políticas que afectaron a su antecesor van a seguir presentes. Y creo que ese va a ser la prueba de fuego del ministro Salardi. ¿Y qué podemos esperar de un Congreso en el año 2025, un año preelectoral, donde más bien el Congreso va a querer colgarse todas las medallas, levantar todos los trofeos de yo te construyo este hospital, yo te construyo este colegio, yo te libero las AFPs? Digamos, el Congreso pueden agarrar martillos y querer empezar a romper la alcancía, pero ¿qué herramientas tiene el ministro para frenar esto y más bien decir, cuidemos nuestra economía como país, seamos responsables? ¿Cómo ve estas tensiones en un año como el 2025, ¿no? Complicado porque, a ver, yo creo que el MEF se ve limitado por la debilidad del gobierno, eso está claro, y Arista cuando era ministro lo dejó, digamos, muy verbalizado en su primera entrevista con los medios. Entonces, nada ha cambiado en el tema político, se vive una tensa calma. Los congresistas entran a su penúltima legislatura pronto y esto lo que implica es que van a tener mucho apetito por quizás impulsar proyectos que sean populistas para poder reelegirse al Senado, si fuera el caso, o alentar propósitos particulares. Entonces, la fuerza del MEF se basa en el respaldo que le dé la presidenta. Si la presidenta no le da el peso que tiene un ministro, que tiene las herramientas para poder poner y hacer valer los candados que existen, de poco va a servir el esfuerzo. Entonces, creo que esta es una prueba de fuego no solamente para el ministro, sino para la presidenta, si quiere dejar la casa ordenada ante un Congreso absolutamente irresponsable y donde quizás ya los gobernadores regionales y alcaldes que no tienen la reelección, porque lamentablemente no se aprobó, van a querer pues hacer su agosto en el periodo que queda y van a presionar por mucho gasto. Entonces creo que hay que ser muy cuidadoso con eso y ese es el factor de riesgo principal que tiene la economía peruana. Una capacidad de crecimiento impresionante, pese a todo, pero el tema político es el talón de Aquiles del gobierno y obviamente eso limita lo que pueda o no pueda hacer el ministro Salardi. Correcto, qué interesante ese punto de vista porque, claro, la perspectiva puede ser buena, pero también identificamos el riesgo, ¿no? El riesgo de eso, un gasto enloquecido, de políticos enloquecidos por votos también. Estamos conversando con Luis Miguel Castilla, hablando un poco de economía y, señor Castilla, me escribe Greti Ayala desde Villa María del Triunfo y me dice, estoy trabajando en una botica, escuchando si subirá mi economía. Ella entiende, ¿no? Si le va bien al país, me va bien a mí, dice, lo veo verde, quizá me termine endeudando más.
¿Cómo le podemos aterrizar a esta ciudadana el mensaje del crecimiento económico que puede tener el país este año? Digamos, ella se mueve en la compra y venta de medicamentos, ¿no? Opera en una botica, puede tener un trabajo formal, puede estar en planilla. ¿De qué depende que le vaya bien a esta ciudadana? Por poner un ejemplo, ¿no? A ver, un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo, y como fue resaltado en la conferencia de prensa del ministro, es que la inflación se ha controlado y al controlarse eso le da mayor poder de compra al consumidor peruano. Entonces, esa, digamos, esa fuerza reactivadora de tener mayor liquidez en el bolsillo, pues alienta la demanda y van a aumentar las ventas en todos los establecimientos de boticas, de comercio, servicios y demás. Pero la cosa fea, Santiago, tiene que ver que el avance imparable de la inseguridad ciudadana le está afectando de manera desproporcionada justamente al segmento de boticas, de pequeños negocios con puerta a la calle, y eso es un problema serio. De hecho, nosotros sacamos hace poco una encuesta en Lima Metropolitana y vimos que de 8 de cada 10 negocios han sido afectados por la inseguridad, 12% han quebrado y hay un costo diario de casi $500,000 de soles que han tenido que sufragar los pequeños negocios. Entonces, por un lado tenemos este mayor consumo que va a ser propicio para que crezcan las ventas de los negocios, pero por otro lado tenemos la inseguridad que va en contravía y eso afecta la posibilidad de crecimiento. Entonces estamos en una encrucijada y lamentablemente el tema de la seguridad no depende del Ministerio de Economía, depende de múltiples actores y ahí parece que el gobierno pues no tiene la claridad que manifestó el ministro Salardi y al contrario, estamos dando tumbos porque lo que hay es mayor inseguridad y que afecta obviamente la capacidad de recuperación de los pequeños negocios del país. Claro, ahí estaba Gretti, el mensaje, mira cómo aterrizamos un poco la economía en el caso de esta ciudadana que trabaja en una botica y nos dice cómo se va a mover el año. Ojalá que tengas más ventas, pero también ojalá que tu rubro no se vea afectado por un hecho criminal que termine drenando dinero al negocio, por ejemplo, de la farmacia donde estás, ¿no? Ahora, señor Castilla, por ejemplo, también hay una sensación de que el tema de la inflación, el gobierno nos dice, ya hemos dominado la inflación, ya no crecen los precios de los alimentos, pero el peruano de a pie tiene quizá un retraso todavía en esa sensación de decir, oye, no me alcanza, entro con 100 soles al supermercado y no termino comprando lo mismo, o al mercado, y no termino comprando lo mismo que compraba en el 2018. ¿Hay una pérdida de poder adquisitivo que se da anualmente? ¿Eso puede, o hay un retraso quizá en la recuperación económica hasta que llega a mi bolsillo? ¿Cómo podemos explicar esto que se habla, ¿no? Pérdida del poder adquisitivo y hasta qué nivel es real en nuestro país. A ver, Santiago, si uno se fija en las estadísticas que publica el INEI, si uno ve si han crecido los salarios descontando la inflación, ya estamos en niveles que hemos recuperado el terreno perdido desde la pandemia. Entonces, se supone que habría mayor capacidad adquisitiva. Pero el tema está en que hay mucha heterogeneidad, depende de donde uno esté. Hay sitios, partes del país que tienen mayores costos logísticos, de fletes, y eso finalmente impide que toda esta rebaja de precios beneficie a todos de igual forma, por un lado. Y por otro lado, tenemos lamentablemente mucha especulación, porque si bien es cierto, puede que caiga un precio internacional, como puede ser el precio del petróleo, por ejemplo, y esto no se ve afectado automáticamente en el precio de los combustibles, porque finalmente los intermediarios se quedan con los márgenes. En economía, rapidito se ajustan los precios al alza, pero es mucho más lento que los precios caigan. Porque justamente hay intermediarios que muchas veces son inescrupulosos y no le trasladan todo el beneficio al consumidor. Entonces, sí puedo entender este sentido de que, oye, a mí no me alcanza y puede ser por esto, porque efectivamente si uno ve
las cifras frías de los salarios que publica el Ministerio de Trabajo y publica el INEI, sí hay una recuperación, pero es en la microeconomía puntual y en la interacción entre los agentes económicos que se diluye este impacto y este beneficio al consumidor final. Claro, y sobre los combustibles había también noticias de una perspectiva de que iban a bajar los precios, ¿no? A partir del precio del petróleo. ¿Es verdad esto? ¿Se prevé que en los próximos meses baje un poco el precio de los combustibles, que es diríamos, un producto que mueve la economía nacional, ¿no? Los fletes, el transporte de carga, etc. A ver, nuevamente, si uno se fija en lo que está pasando en el mundo, el hecho, por ejemplo, de que Estados Unidos haya anunciado incrementar la oferta de petróleo, al aumentar su reserva estratégica, lo que hace es la oferta aumenta, una oferta mayor que demanda, hace que el precio caiga en el mercado internacional, como de hecho está ocurriendo. Nuevamente, va a depender de cómo importamos ese petróleo, principalmente va a depender de obviamente que los grifos reduzcan a la baja. Nosotros tenemos mecanismos en el país, por ejemplo, tenemos un mecanismo que se llama el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, claro, que trata justamente de apoyar a los hogares para que, digamos, no sufran de excesiva volatilidad en el precio de los combustibles. Lo que tenemos nuevamente es que cuando es para al alza es rapidito y cuando es a la baja no surte efecto. Yo tendería a pensar de que sí debe haber un alivio en el precio de los combustibles que refleje la dinámica internacional, pero acordemos que hay que sumarle también los impuestos, los selectivos y otros conceptos que hace que muchas veces pues no se perciba ese beneficio. Ocinermin, que es el regulador de los combustibles, tiene de hecho un aplicativo que se llama Facilito, en el cual cualquier persona puede meterse a la página web y ver qué grifo da qué precio. Claro. Yo creo que eso es positivo y también en la medida de que tengamos otras fuentes de energía, de combustible más baratas, como el gas natural vehicular o el GLP, va a ser también una opción de ahorro para los taxistas, por ejemplo, que pueden tener importantes ahorros de hacer esa conversión de su vehículo de diésel a gas natural, por ejemplo. Entonces, esto es un proceso que debe ayudar a que la persona a pie sienta los beneficios y que no se quede pues en la retórica de los ministros, del gobierno, y que se perciba pues en el bolsillo, que es lo principal, claro, que todos estamos esperando, ¿no? Claro, y a partir de eso también los motores de la economía, ¿no? El ministro Salardi hablaba de vamos a reactivar proyectos mineros que están durmiendo, pero en paralelo salía la noticia de que Newmont no tiene confirmada, por ejemplo, la ampliación de Yanacocha Sulfuros por más de $2.000 millones. Todavía no se supera el tema de destrabar proyectos mineros realmente. El año pasado se anunciaba Tía María como destrabado, con promesa de ya empezar operaciones. ¿Qué está pasando allí? ¿Hasta qué punto el ministro puede ganar ese pulso también a lo que podría ser sacar estos proyectos mineros importantes para el país? Lo digo por los precios, que estamos en un buen momento de precios de minerales, ¿no? A ver, en el sector minero creo que hay dos cuestiones que confluyen a explicar por qué nos está dando pues un boom minero de inversiones ante los precios tan elevados que estamos viendo. Uno es que nosotros competimos con todo el mundo. Competimos con países como Australia, como países como Canadá, Chile, Sudáfrica, que tienen un marco mucho más asequible a la inversión. Acá, lamentablemente, los trámites y cumplir con la normatividad socioambiental es, digamos, muy complejo y los plazos legales no se respetan. Si un plazo para un trámite sencillo ambiental en un mismo proyecto de ampliación toma 1 año en la norma, en la realidad llega a tomar 4 años. Claro. Y ese costo adicional le quita atractivo a esa inversión. Dicho eso, creo que tenemos un potencial que va a seguir ahí dado. Creo que hay que pasar del dicho digamos, al hecho. Se anunció una ventanilla única digital hace ya un par de años y el resultado ha sido un poco lento. Hay una oficina de destrave en el MEF
que cumple una labor importante, pero creo que hay que internalizar que estos proyectos nos pueden hacer mucho más, digamos, pueden acelerar la reducción de la pobreza. Estos son recursos que entran al fisco, son divisas que entran a la economía, y esto puede hacer que en lugar de crecer 4%, como el ministro señaló, podríamos crecer a 5%. Y si es así, retomaríamos el camino de la prosperidad mucho más rápido, Claro. cosa que no ocurre, y claro, está también la conflictividad social y otros temas que también disuade. Y un tema que no es trivial, Santiago, es que la minería ilegal, los ilícitos, también de alguna forma ponen a los proyectos formales en compás de espera, porque hay hoy día la hipótesis que toda la minería ilegal del oro se puede contagiar a la minería del cobre, que es mucho más importante para el país. Imagínate. Y eso obviamente es algo que se ve fuera, y eso tiende a ralentizar la inversión, que de hecho hace 10 años era más o menos 9.000 millones de dólares todos los años, y hoy día es más o menos 5.000 millones de dólares al año de inversión. Entonces, esa caída refleja esta problemática que nos afecta como país minero y su potencial hacia adelante. Claro, y el puerto de Chancay, ya me voy hacia la logística y hacia el comercio, ¿ya ha movido alguna aguja? ¿Ya se puede sentir el impacto de tener un hub logístico en Chancay y movimiento? Entendía que estamos en muy buenas cifras del llamado superávit comercial, ¿no? O sea, como nunca antes estamos exportando más de lo que importamos, pero ¿hay un impacto? ¿Ya se puede sentir eso? Justamente, curiosamente, hoy tuve una conversación muy interesante con el gerente del puerto de Chancay, y él me contaba de que han tenido un inicio auspicioso. En los primeros 3 meses se ha movilizado carga por más de 300 millones de dólares, y han abierto 3 líneas nuevas internacionales. Vale decir que la carga ahora va a poder venir desde Panamá hasta el puerto de Chancay, para justamente Panamá, pasando por Colombia, pasando por Guayaquil, hasta nuestro país, y 2 líneas que vienen del sur, desde Chile. Entonces creo que eso apunta a justamente materializar los beneficios. Yo le preguntaba, ¿y qué pasa con el Brasil, que es el gran mercado, digamos, que los chinos ven? Y me dice que ahí hay avances importantes con los estados fronterizos a nuestro país, de Brasil, y utilizando la carretera interoceánica, puede haber, van al puerto de Matarani, y de puerto de Matarani en Arequipa van vía con cabotaje hacia Chancay. Entonces, claro, hay una dinámica muy interesante, pero eso va a depender también de que se avance en la conectividad, porque de poco nos sirve un puerto con las características de Chancay si es que es muy difícil trasladar, digamos, la mercancía o los productos de los centros de producción hacia el puerto de Chancay, y vemos que nuestro cuello de botella central tiene que ver con la deficiente infraestructura que tenemos, ¿no? Puentes que se caen, falta de acceso a infraestructura clave, y eso puede quitarle brillo a esa gran inversión que tenemos en Chancay. Pero inicio auspicioso, nos dice el exministro Luis Miguel Castilla, con quien estamos conversando. Solo para terminar, quería conversar un poco sobre la inversión pública y la inversión privada, ¿no? Que son 2 factores importantes: el gasto que hace el Estado en obra pública y el gasto que hacen los inversores privados cuando vienen cuando traen el dinero al país. En estos 2 conceptos, ¿cómo vamos? A ver, mire, yo creo que en ambos casos, en inversión pública, se habla mucho de que hemos llegado a un récord histórico. Son 50.000 millones de soles que se han gastado el año pasado, los 3 niveles de gobierno. Pero yo me pregunto si es que la población lo siente, porque vemos que la calidad de la salud, de la educación, de la infraestructura que es financiada por el sector público, pues es bastante deficiente y la población no lo percibe. Entonces yo creo que hay un problema importante, y creo que ante eso la respuesta del Ministerio de Economía de impulsar con mucho mayor ímpetu las asociaciones público-privadas y las obras por impuestos puede ciertamente hacer de que no solamente se invierta en la infraestructura, sino se asegure un mínimo de calidad del servicio al ciudadano, que creo que es el gran pendiente de la inversión pública. Claro.
Y respecto a la privada, que podemos llegar también a una cifra muy importante, creo que es importante avanzar en los proyectos de infraestructura a la par de los proyectos de minería. Un tema que me parece que es muy importante destacar del discurso del ministro Salardi del día de ayer, es que él está dispuesto a fajarse para impulsar 4 adendas de 4 proyectos emblemáticos, incluyendo la ampliación del puerto de Matarani, incluyendo el gasoducto costero de TGP en el sur, incluyendo los aeropuertos regionales, entre otros, y el proyecto de Cálida de ampliación de la masificación del gas en el país. Entonces, son proyectos que tienen la bondad, que son inversión privada al 100%. Claro. Y esto creo que va a ser una excelente noticia si es que logran hacer que estas adendas se aprueben para el 28 de julio y sería una inyección importantísima de más de 5.000 millones de dólares de acá a mitad de año, y eso podría justamente hacer que crezcamos y se cumpla el pronóstico de mayor crecimiento este año, como fue anunciado por el MEF el día de ayer. Interesante que ya tenga 4 proyectos de inversión privada en cartera para hacer algunos arreglos y sacarlos adelante, entre ellos el tema de la masificación del gas. Y Matarani, que es puerto minero, ¿no? Normalmente la carga de Matarani es eso, ¿no? Salida de mineral por ese puerto peruano en el sur, ¿no? En región Arequipa. Ahora, quería compartir con usted una publicación del exministro de Economía, Waldo Mendoza, que también hace su lectura, ¿no? De la proyección hecha por el ministro Salardi. Y dice, términos de intercambio en su nivel más alto desde 1974, superávit comercial, exportamos más de lo que importamos, de 24.000 millones, tasa de interés internacional bajando, este es el precio del dinero, inversión pública creciendo a 45% anual en enero, crecer a 4% puede ser una proyección conservadora. Usted me acababa de decir algo parecido, ¿no? Hasta se puede quedar corto el ministro diciendo 4%. Bueno, capaz es parte de su estrategia, ¿no? Decir poco para entregar más. Ojalá que así sea, le conviene al país, pero coincide con la mirada del profesor Mendoza. Waldo, como buen académico, él se refiere a que cada vez que tenemos precios elevados de las materias primas, el Perú crece. Lamentablemente, en los últimos años se rompió esa correlación, esa relación estrecha entre altos precios de los commodities que exportamos y crecimiento económico. Creo que tenemos ese potencial. Obviamente el precio del commodity no es suficiente, como lo hemos visto en el caso de sulfuros y Yanacocha con la postergación que han llevado adelante, pero tenemos todo el potencial. Yo creo que la economía peruana es tan resiliente y todos los sectores económicos están creciendo, de que tenemos la oportunidad de crecer a tasas elevadas. Ahora recordemos que la tasa de crecimiento no solamente tiene que ver con estos proyectos, tiene que ver con otro tipo de intervenciones en materia de seguridad, por ejemplo, que eso mina el crecimiento económico, con temas en general de toda la inestabilidad política y la incertidumbre asociada al ciclo político que ya empieza nuevamente la elección, que tenemos en un año ya hay elecciones en el país. Hay factores que pueden conspirar, pero ciertamente nuestros fundamentos son sólidos y nos pueden posicionar como una economía que crezca a tasas elevadas y retomar lo que antes era el milagro peruano, que crecíamos a 6%, la pobreza se reducía a una tasa acelerada y tenemos todo para salir adelante en tanto se encaren las debilidades políticas e institucionales que son un lastre. Y creo que Waldo tiene toda la razón, nuestro potencial es enorme y se puede quedar corto el MEF y ojalá así sea. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, conversando con nosotros sobre la actualidad en nuestro país en lo que respecta a nuestro bolsillo. Gracias, señor Castilla.